Bueno, buenos días. Vamos a iniciar entonces con la clase de hoy, ¿verdad? Eh, y una de las cosas con las cuales debemos iniciar es recordando algunos conceptos que ya se conocen de la teoría de conjuntos, ¿ya? Algunas, algunas propiedades de teoría de conjunto, de las operaciones de la teoría de conjunto. Y para iniciar, bueno, este sería el capítulo número uno, que lo denominé nociones básicas. Bien, para iniciar este capítulo, uno de los primeros conceptos que debemos de manejar es el concepto de conjunto. Es decir, ¿qué es un conjunto? Eh, el concepto de conjunto como tal es una definición que en matemáticas llamamos primitiva, es decir, que no tiene una definición formal, ¿ya? Más sin embargo, tenemos una noción intuitiva de lo que es el, un conjunto y podríamos pensar a un conjunto sencillamente como una agrupación de términos o una agrupación de objetos, eh, donde esos objetos pueden ser de diferentes índoles, ¿ya? Eh, por ejemplo, podemos tener el conjunto de circunferencias, de rectas, o conjuntos de planos, o conjuntos de cualquier objeto o ente matemático que pudiéramos estar manejando. O sea, la, la idea del concepto de conjunto básicamente es esa, es decir, no tenemos una definición formal, axiomática, un axioma, pero tenemos una noción intuitiva de lo que es un conjunto. La teoría de conjunto, además de ser una teoría que se da de forma axiomática, eh, dependiendo del grado de complejidad, puede ser o muy sencilla o extremadamente complicada. Incluso hay un problema abierto o una idea que es de expresar toda la matemática en función de la teoría común. Eso es bastante ambicioso, bastante eh, interesante, eh, y hay sus detractores y también hay las personas que están a favor de que la matemática se puede expresar toda en teoría de conjunto. Pero los primeros desarrollos de la teoría de conjunto parten de varias paradojas eh, muy famosas, como son la de Burali-Forti, la de Cantor, la de Russell, donde en esas paradojas se hacen varias discusiones y se llega a lo que hoy en día conocemos como la teoría de conjunto. Ahora, cuando ya nosotros tenemos, eh, digamos que un concepto, la idea en matemáticas siempre que es, una vez tenido un concepto de lo que es eh, un objeto o un ente nuevo, es interesante, o lo más interesante es ver de qué manera ese concepto se puede operar o extraer propiedades para poderlas ir extendiendo a otros campos. Y esas propiedades o esas operaciones que se puedan definir sobre estos conjuntos
es lo que se conoce hoy en día como el álgebra booleana o álgebra de Boole. Es decir, que estudiar la teoría de conjuntos también es estudiar lo que es el álgebra booleana o también conocida como álgebra de Boole. Y ese nombre proviene de que fue Boole, un matemático, que eh, desarrolló las propiedades y unas ciertas operaciones para poder operar con conjuntos. Ahora bien, los conjuntos en su más sencilla expresión son, los podemos clasificar de dos tipos. Los que se llaman conjuntos por extensión, donde los conjuntos por extensión no son otra cosa que conjuntos donde se pueden dar una lista de todos sus objetos. Es decir, todos los objetos que pertenecen al conjunto se pueden listar. Por ejemplo, si yo listara este conjunto, ese conjunto sería un conjunto por extensión, ya que yo puedo dar una lista completa de todos sus objetos. ¿Ya? Y la otra clasificación son los conjuntos por comprensión. Los conjuntos por comprensión son conjuntos donde se definen sus objetos a través de una propiedad eh, que, se, que hace que sus objetos la satisfagan. Por ejemplo, un conjunto escrito de esta forma. El conjunto de todos los x, tales que x es un número impar. Ese es un conjunto que está definido por comprensión y eh, eso es debido a que nosotros no podemos, en ese caso, listar todos sus elementos. Porque pudiéramos decir, bueno, pero es que eso es muy fácil. Podríamos escribir 1, 3, 5, 7, 9, 11. Pero por mucho que yo escribiera, no voy a poder dar una lista completa de todos sus elementos. Entonces, un conjunto donde se escribe que satisface una propiedad, eso es un conjunto que está definido por extensión, y un conjunto donde yo puedo dar una lista completa de todos sus elementos, perdón, por comprensión, y un conjunto donde se puede dar una lista de todos sus elementos, un conjunto que está escrito por extensión. Bien, eh, sobre sobre los conjuntos, entonces viene la primera idea de pensar, bueno, ok, yo tengo varios conjuntos, ¿cuándo yo puedo comparar esos conjuntos? Es decir, ¿cómo los puedo comparar? Pues la primera forma de comparar es a través de la definición de igualdad. Es decir, es la primera noción de comparación, la definición de igualdad. Y es una definición que todos conocemos, todos manejamos, que dice que dos conjuntos son iguales si los elementos de A pertenecen a B y se satisface también que los elementos de B pertenecen a A. Es decir, podríamos escribirla, que ya está en el material, pero vamos a escribir una pequeña definición que dice que sean A y B dos conjuntos, cualesquiera, diremos que A es igual a B si se satisfacen
dos condiciones. La primera, que todo elemento de A pertenece a B. Y la segunda, que todo elemento de B pertenece a. Y, ojo, satisfacen ambas a la vez. No es que se va a satisfacer una y la otra no. Tienen que satisfacerse ambas a la vez. Bien, esa definición lo que nos permite es entonces tener ya un primer hecho para poder comparar conjuntos. Es decir, yo voy a comparar dos conjuntos y decir si son iguales, si satisface esta definición. Ahora bien, dentro de los conjuntos existen dos conjuntos que son muy importantes para, para el estudio posterior de todo lo que es el álgebra booleana, que son el conjunto vacío, que se denota con un cero atravesado, con una raya, y el conjunto universal. ¿Y qué es el conjunto vacío? Bueno, es el conjunto que se define que no tiene elementos. ¿Ya? Y el conjunto universal es el conjunto formado por todos los elementos o objetos que se estén estudiando en ese momento. Es decir, dependiendo de qué tipo de objetos estoy estudiando, el conjunto universal será todo eso. Por ejemplo, si yo digo el conjunto de todos los números impares, bueno, entonces el conjunto universal de ese, donde está enmarcado el conjunto de todos los números impares, evidentemente es el conjunto de los números naturales, ¿ya? Porque estoy solamente catalogando los números impares. Y el conjunto de todos los números pares también es un subconjunto del mismo conjunto de los números naturales. Es decir, que el conjunto universal va a variar dependiendo de el tipo de objetos que yo esté estudiando. Ahora, estos conjuntos escritos en notación de conjuntos no es otra cosa que escribirlos como el conjunto vacío es el conjunto de todos los X, tales que X no pertenezca al vacío. ¿No? Pareciera una ambigüedad de escribir eso, pero esa es la definición conjuntista del vacío. Y el conjunto universal sencillamente es el conjunto de todos los X, tales que X está en, es decir, dos definiciones de alguna manera muy sencillas de pensarlas, pero son las definiciones conjuntistas del vacío y del conjunto universal. Bien. Otra de las definiciones importantes de la teoría de conjuntos y que va a permitir hacer un desarrollo interesante para poder demostrar otras propiedades es la de definición de subconjunto. ¿Y qué es la definición de un subconjunto? Bueno, escribamos la definición, que es lo que dice que sean A y B dos conjuntos cualesquiera
diremos que A, escribirlo así, que A es un subconjunto de B si para todo elemento de A también es un elemento de B. Y lo denotaremos por A subconjunto de B. Esta definición, digamos que es el punto de partida para empezar a comparar conjuntos, y a pesar de que se llama una definición de subconjunto, también comúnmente se le conoce como la inclusión. Es decir que A es un subconjunto de B es exactamente equivalente a decir que A está contenido en B. ¿Ya? Entonces por eso se habla de la definición de inclusión. Ahora, esta definición escrita de forma conjuntista, es decir, como yo traduzco que A es un subconjunto de B. Bueno, eso es equivalente a escribir que para todo X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. ¿No? Es decir, esa es la traducción escrita en forma conjuntista de que A es un subconjunto de B. ¿No? O si lo quieren de otra forma, pueden escribir también que si A es un subconjunto de B, eso es equivalente a escribir que para todo X que está en A, entonces X pertenece a B. La manera en cómo lo escribamos, a la final de cuentas, eh, no es que no es de importancia, sino que tiene que decir exactamente lo que nosotros estamos expresando. Entonces, por eso uno pudiera pensar en dos escrituras, o tres escrituras, o cuatro escrituras del mismo concepto. Bien, de esta definición de, de conjunto, ¿ya? Nosotros podemos obtener un resultado importante, y esto sí no lo voy a escribir, vamos a presentarlo, del derivado de la definición de igualdad y la definición de subconjunto, que es este es el siguiente. Es este que está acá, que es el resultado. Decimos que si ahí B son dos conjuntos cualesquiera, las siguientes definiciones son afirmaciones equivalentes. ¿Qué significa que sean equivalentes? Que A es equivalente a B, A es equivalente a C, A es equivalente a D, A es equivalente a E, A es equivalente a F, o B es equivalente a C, o C es equivalente a D, o cualquier otra de esas afirmaciones son equivalentes. Entonces, las afirmaciones son A es igual a B, A y B tienen los mismos elementos, A es un subconjunto de B y B es un subconjunto de A. Para todo X, si X pertenece a A, implica que X pertenezca a B, y para todo X, X pertenece a B, implica que X pertenece a A. Para todo X, X pertenece a A, si solo si X pertenece a B.
y para todo elemento de X, o bien X está en A y X está en B, o bien X no está en A y X no está en B. Es decir, todas esas son expresiones equivalentes de lo que es la igualdad de conjuntos. Es decir, que si yo necesito demostrar igualdad de conjuntos, puedo utilizar cualquiera de esas expresiones que están allí. ¿Ya? La más usada, la que comúnmente se usa, es la que se llama de doble inclusión, que es esta que está acá. ¿Ya? Esa es la equivalencia de la igualdad a través de la doble inclusión. Es decir, que A es igual a B, si solamente si A está contenido en A y B está contenido en B. Y esa equivalencia de doble inclusión se le llama una demostración por doble inclusión. ¿No? Es decir, que allí entonces entramos en cómo utilizamos ese corolario para demostrar igualdades. ¿No? Igualdades que en algún momento se van a necesitar. Otra de las cosas que ahora, ya que hablamos de lo que es la doble inclusión, es de hacer notar, es la siguiente, que si yo tengo un conjunto universal cualquiera y sobre ese conjunto universal me doy un conjunto A, ¿ya? Se satisfacen dos condiciones que luego las vamos a agrupar en un teorema, pero dos condiciones que siempre se satisfacen y que se puede demostrar que es así. La primera es que el vacío siempre es un subconjunto de cualquier conjunto A. Es decir, dado un conjunto cualquiera A, que pertenezca a un cierto conjunto universal, el vacío siempre es un subconjunto de A. Y la segunda es que A es siempre un subconjunto propio de él mismo. ¿Ya? A visto como conjunto y como subconjunto a la vez, él siempre es un subconjunto de él mismo. Entonces, podemos empezar a enunciar algunos teoremas donde se describen propiedades de la teoría de conjuntos que se derivan de la definición de igualdad y de la definición de inclusión, cuya demostración yo no la tengo en el material porque esas demostraciones se hacen en un curso de lógica, matemática y teoría de conjuntos. Y a propósito, no las coloqué para que ustedes puedan volver a explorar esas demostraciones, repasar adicionalmente todo lo que tiene que ver con lógica en el conjunto y ponerse al día en lo que es hacer demostraciones. ¿Por qué esa intención? Bueno, porque sencillamente en este curso, un curso de álgebra abstracta, lo que van a conseguir a diario son demostraciones. Entonces, es una manera de incitarlos a que vuelvan a recordar cómo se hacen las demostraciones de igualdad, de teoría de conjuntos, de inclusiones, de las propiedades, etcétera, para que cuando entremos en la teoría de grupos sea mucho más sencillo. Entonces, bien, estos resultados los voy a presentar directamente del material. Ah, ya. Y lo vamos a ir leyendo. Eh, ¿ven, ¿Ven lo que está en pantalla?
Bueno, ¿Se ve algo o no se ve? No les No. escucho. Bien. No se ve. no sé. Ok, ya va, un momento. Parece que esto se paró aquí la lacto. Maestra, su micrófono está en silencio. ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí. Bueno, como les decía, este teorema tiene 4 propiedades, 2 ya las enunciamos anteriormente como observaciones, pero son 2 propiedades que se satisfacen para conjuntos. La tercera es una propiedad que cuando veamos más adelante relaciones, vamos a ver que esa propiedad se le llama la propiedad transitiva para la inclusión. Y la última es una propiedad también que se deriva del mismo corolario anterior, de igualdad de conjuntos. ¿Ya? La primera dice que el vacío siempre pertenece a cualquier conjunto A, que A siempre es un subconjunto del mismo, que si A está contenido en B y B está contenido en C, entonces A está contenido en C, que si A está contenido en B y B está contenido en A, entonces A está contenido en B. Son dos propiedades muy sencillas de demostrar, no deben tener ningún problema en hacer la demostración de las mismas. Una definición de un conjunto muy importante es lo que se conoce como el conjunto potencia. El conjunto potencia es el conjunto donde ahora sus elementos son también conjuntos. Entonces se define la potencia de X, o también conocido muchas veces como las partes de X, sobre todo en análisis, ese nombre es muy conocido, las partes de un conjunto, y se define como el conjunto de todos los conjuntos A, tales que A sea un subconjunto de X. Y eso lo que quiere decir es que si un conjunto pertenece a las partes de X, es porque ese conjunto es un subconjunto de X. Y si cualquier subconjunto es un subconjunto de X, él también pertenece a las partes de X. Es decir, que las partes de X
en realidad lo que está haciendo es dividiendo el conjunto A en todos los posibles subconjuntos de A. Y eso tiene mucha importancia en matemáticas, ya que eso da pie a pensar en lo que es un particionamiento, es decir, una división de un conjunto. Y los particionamientos no son únicos, sobre un conjunto pueden ser muchos, dependiendo de la característica como tenemos los subconjuntos. Pero, bueno, en su momento se verá lo que es una partición. Por ahora, nos interesa que conozcamos el concepto de conjunto potencia, y ese conjunto potencia satisface sus propiedades. ¿Cuáles son sus propiedades? Bueno, que el vacío y A siempre pertenecen a las partes de A, es decir, las partes de un conjunto siempre contienen al vacío y al conjunto mismo como tal. Que las partes de cualquier conjunto siempre es distinta de vacío, incluso las partes de vacío no es vacía, pensando que el vacío, aunque sea un conjunto que no tiene elementos, pero él como conjunto es un conjunto, yo lo puedo contar como un conjunto, por lo tanto las partes del vacío no es igual al vacío, sino que es distinta del vacío, tiene por lo menos un conjunto, que es el vacío. La segunda propiedad es que si A está contenido en B, entonces sí, solo sí, las partes de A están contenidas en las partes de B. Y la tercera propiedad es que si A es igual a B, entonces las partes de A es igual a las partes de B. Análogamente, si las partes de A es igual a las partes de B, quiere decir que A es igual a B. Esas son dos, bueno, ahí hay 4 propiedades agrupadas en 3 ítems que preserva la operación potencia de un conjunto. Ahora, otras de las operaciones que se definen sobre el conjunto, bueno, son las operaciones que ya ustedes conocen, que lo que es la unión de conjuntos, la intersección de conjuntos y sus propiedades, ¿no? La unión y la intersección de conjuntos satisfacen varias propiedades. Una de las propiedades se llama indepotencia. ¿Qué significa indepotencia? Lo que significa es que si usted opera, bien sea la unión o la intersección sobre un mismo conjunto, siempre va a obtener el conjunto que tenía. Es decir, yo puedo decir A, unión A, unión A, unión A, unión A, y eso siempre va a ser el conjunto A. O A, intersección A, intersección A, intersección A, y siempre me va a dar el conjunto A. Es decir, no importa cuántas veces uno un mismo conjunto o cuántas veces lo intersecte, el resultado siempre es el mismo conjunto. Esa propiedad es lo que se conoce como indepotencia. Otra, para hacer una analogía sobre la indepotencia, imagínense la operación producto y el elemento 1. No importa cuántas veces yo multiplique 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1, el resultado siempre va a ser 1. Quiere decir que la operación producto sobre el elemento 1 nada más es indepotente. O sobre el 0 y la suma. Te agarra el 0 y lo suma 0 más 0 más 0 más 0 más 0. El resultado siempre es 0. Es decir, que la operación suma con respecto al 0 es indepotente. Pero no es indepotente con respecto a los demás. Solamente con la suma con respecto al 0 y la multiplicación con respecto al 1. Otra de las propiedades que tenemos es la propiedad conmutativa. Es decir, que es indiferente escribir A intersección B con B intersección A o escribir A unión B con B unión A. Otra de las propiedades es la absorción. La absorción se refiere con, como lo dice su nombre, de absorber a otro conjunto, es decir, de agarrar y meterlo dentro de otro conjunto. Entonces, dentro de las absorciones, bueno, tenemos que A siempre está contenido en la unión de A con cualquier conjunto.
o B siempre está contenido en la unión de B con cualquier conjunto. Es decir, que la unión absorbe a cada uno de sus elementos de la unión. Si yo tengo X unido con Y, la unión de X con Y siempre absorbe a X y siempre absorbe a Y. Y para la intersección ocurre el caso inverso, que es que cualquier conjunto que pertenezca a una intersección de conjuntos siempre absorbe a la intersección total. ¿Ya? Es decir, que la intersección de A con B siempre está contenida en A y también está contenida en B. ¿Ya? Entonces esa es la propiedad de absorción. Otra de las propiedades que satisfacen la unión de la intersección es la asociatividad. Es decir, que si yo tengo A unión B unión C y asocio dos elementos de esa unión, no importa la forma en que los asocie, el resultado siempre va a ser el mismo. Al igualmente para la intersección. Bien, otras propiedades que se satisfacen son las propiedades de distribución. Es decir, yo puedo distribuir la unión con respecto a una intersección o la intersección con respecto a una unión. ¿Ya? Entonces, esas propiedades también se satisfacen y digamos que de alguna manera son muy sencillas de demostrar. No es muy complicado. Sencillamente utilizar el método de demostración por doble inclusión y salen de manera muy sencilla. Bien. Al igual que bueno, cuando nosotros, si recordamos, hacíamos inducción, vamos a presentar aquí una cosa. Si recordamos un poco, vamos a hacer una analogía para poder introducir esto que está acá. Cuando uno necesita sumar a 1 más a 2 más a 3 y así tiene muchos términos, a sub m, a veces resulta muy engorroso escribir eso que está allí, y nosotros sabemos que en matemática eso se puede escribir como la suma o la sumatoria desde i igual 1 hasta n de a sub i. ¿Ya? Es decir, yo en vez de escribir toda esta expresión de acá, sencillamente escribo un solo término. ¿Ya? Para los conjuntos también ocurre exactamente lo mismo. Si yo tengo unos ciertos conjuntos, bueno, por ejemplo, U sub 1, bueno, vamos a llamarlo U para no confundirnos. Tengo X1, X1, X2, X3, X4 y así, XN, y yo quisiera unir todos esos conjuntos o intersectar todos esos conjuntos, también se puede escribir de forma equivalente como la intersección desde i igual 1 hasta n de xy, o la unión desde i igual 1 hasta n de xy. ¿Ya? Eso si los conjuntos fuesen numerables, es decir, yo pudiera enumerar los conjuntos como 1, 2, 3, 4, 5. Pero si ahora yo lo que tengo es una familia de conjuntos que no los puedo numerar de esa manera, sino que existe otro tipo de numeración, pues no hay problema. Porque si yo tengo F mi familia de conjuntos X alfa, donde alfa pertenece a un cierto conjunto de índices, ¿ya? Donde los índices pudieran ser
XA, XB, XC, XD o XX1, XX2, X, no sé cómo sean los índices, es decir, no tienen por qué ser en números naturales. Yo también puedo hacer lo mismo con las uniones de intersecciones, es decir, yo puedo escribir la unión de los alfas en I de X alfa o la intersección de los alfas en I de X alfa. Lo interesante o lo importante de todo esto es que las mismas propiedades que hemos visto hasta ahora de uniones e intersecciones de conjuntos para dos conjuntos también se extiende para una familia de conjuntos. Es decir, que no hay ningún problema o ninguna ambigüedad de pensar en que si se satisfacen para dos, no se puedan satisfacer para tres o para cuatro o para cinco. O sea, en realidad se satisfacen para cualquier cantidad de conjuntos, incluso si no, esos conjuntos no están, no son numerables, sino que son cualquiera. Entonces, digamos que esta forma de escribirlo es importante porque posiblemente la vamos a utilizar mucho en la teoría de grupos, en la teoría de anillos, escribir los conjuntos con una familia de índices de esa manera. Entonces, por eso hago la introducción de esto. Bien. Bien, otra de las definiciones que nosotros conocemos es la definición de diferencia de conjuntos. Es decir, esa es otra de las definiciones básicas que ya estudiamos en el curso de lógica y teoría del conjunto. Y a raíz de la definición de diferencia de dos conjuntos, se define un nuevo conjunto que es el que llamamos nosotros el complemento del conjunto. Y el complemento no es otra cosa que tomar el conjunto universal y restarle el conjunto que yo tengo. Y hablar del complemento es hablar sencillamente de una diferencia. ¿Entre quién? Entre el conjunto universal y el conjunto que tenía inicialmente. ¿Ya? Y lo que, para denotar el complemento, lo que se hace comúnmente es colocar un superíndice con una C que indica complemento del conjunto. ¿Ya? La diferencia, la operación de diferencia tiene sus propiedades. La primera propiedad es que la diferencia A menos B es exactamente igual a A intersectado con B complemento. Es decir, escribir diferencia de A menos B es lo mismo que escribir A intersección B complemento. Otra de las propiedades que tiene la diferencia, que se deriva a partir del complemento, es que el doble complemento es el conjunto A. Es decir, que si se fijan de alguna manera, es como una indepotencia también, pero para cantidad de veces pares de aplicaciones de la operación. Es decir, si yo aplico 2 veces el complemento, eso me da. Si aplico 4 veces, me da también. Si aplico 6 veces, me da. Pero si lo aplico un número impar de veces, no obtengo A. ¿Ya? Obtengo el complemento. Y luego que si A está contenido en B y B, eso ocurre si solamente si el complemento de B está contenido en el complemento de A. Es decir, se invierte la inclusión. Si usted tiene que un conjunto está contenido en el otro, entonces la inclusión de los complementos se invierte. Es decir, que el complemento de B va a estar contenido ahora en el complemento de A. Muy bien. Ahora iniciamos hablando un poco de lo que es el producto cartesiano. El producto cartesiano es un producto que ya está definido, que sabemos incluso cuál es la representación gráfica del producto cartesiano. ¿Ya? Y el ejemplo más palpable del producto cartesiano es el plano cartesiano, ¿ya? R2. Es el conjunto, digamos, más sencillo, más directo de pensar cuando nos hablan de producto cartesiano.
Pero ojo, el producto cartesiano es también un conjunto. Un conjunto ahora de pares ordenados, donde el primer elemento pertenece al conjunto A y el segundo elemento pertenece al conjunto B. Y esta operación producto cartesiano tiene sus propiedades, ¿ya? Una de las propiedades es que si usted opera el producto cartesiano con el vacío, bien sea en la primera o en la segunda componente, el resultado siempre es el vacío. Que si usted tiene dos conjuntos que son iguales, entonces el producto cartesiano de A por B es igual al producto cartesiano de B por A. En el caso que los conjuntos no sean iguales, los productos cartesianos no son iguales, ¿ya? Que si usted tiene que A es igual a C y B es igual a D, cuatro conjuntos cualquiera, eso ocurre si solamente si A producto cartesiano B es igual a C producto cartesiano B. Y también se satisfacen operaciones de distributividad con respecto a la unión y con respecto a la intersección. Es decir, si usted agarra y opera un conjunto con la unión de un conjunto, eso se distribuye con cada uno de los elementos de la unión o con cada uno de los elementos de la intersección, ¿ya? Son propiedades que son bien importantes para el producto cartesiano de dos o más conjuntos. Y una definición que, digamos, desde el punto de vista práctico, a veces no requiere mucha importancia mencionarla, pero desde el punto de vista conjuntista sí, que es la definición de lo que es de par ordenado de Kuratowski. Kuratowski, en vista de que nosotros estamos operando con conjuntos, él de alguna manera tenía que tratar de pensar en los pares ordenados también como conjuntos, porque son elementos de un conjunto. Entonces, en algún momento, si yo puedo calcular las partes del producto cartesiano, tendría que saber cómo son los conjuntos allí. Entonces, él decidió escribir una notación conjuntista de par ordenado. Y es esta que está acá. El par ordenado XY se define sencillamente como el conjunto donde tengo un conjunto unipuntual, es decir, es un singletón de un solo elemento y un conjunto de dos elementos. Esto lo que quiere hacer ver es, vamos a presentar para explicarlo mejor, es lo siguiente. La definición de Kuratowski dice que el par ordenado XY se puede escribir como el conjunto de un elemento y un conjunto de dos elementos. Esta definición lo que está diciendo es que el primer elemento de ese par ordenado es el conjunto unipuntual. Este sería el primer elemento. Y el conjunto de dos puntos sería el segundo elemento. Es decir, el singletón es la primera coordenada y el binomio o el conjunto de dos elementos sería la segunda coordenada. ¿Para qué eso? Para evitar, si yo escribo XY o escribo YX, tener cómo diferenciarlo. Porque si yo escribo XY, este es este par ordenado. Pero si escribo YX, es sencillamente este. Como los conjuntos no tienen orden, es decir, yo puedo escribir el conjunto XY y el conjunto YX es exactamente lo mismo, pero si yo escribo estos dos conjuntos, a pesar de que la segunda coordenada pudiera coincidir, la primera no coincide, por lo tanto estos dos conjuntos son distintos y por lo tanto estos también tienen que ser distintos. Es decir, la definición de Kuratowski lo que permite es comprobar
de manera más inmediata y directa de por qué el par XY es distinto al par YX. ¿Ya? Y así, no solamente esto, sino muchas otras cosas más nos va a permitir hacer una demostración o establecer diferencias entre pares ordenados o entre conjuntos incluso también. ¿Ya? Y es por eso la definición de Kuratowski. Bien, continuamos entonces. Bien, otra de las de los aspectos importantes a resaltar y que debemos recordar es el de relaciones. Una relación, ahora ya que ya definimos las operaciones de conjunto y todo eso, ¿qué es una relación? Bueno, una relación sencillamente, valga la redundancia, es una relación entre dos conjuntos A y B que termina siendo un subconjunto del producto cartesiano. ¿Ya? Es decir, que cuando yo tengo un producto cartesiano de dos conjuntos A y B, cualquier subconjunto de ese producto cartesiano se llama una relación. ¿Ya? Y en particular se le conoce con el nombre de relaciones binarias. Cuando es con dos conjuntos, se le llama relaciones binarias. Y eso viene del hecho de que exactamente son dos conjuntos los que están relacionados. Ahora, hay muchas relaciones ya que nosotros conocemos. Por ejemplo, las relaciones de orden, las relaciones que están derivadas del orden entre números o el orden entre objetos, o la relación de pertenencia o la relación de inclusión, ¿ya? Esas son relaciones que son conocidas y que estudiamos en el curso de lógica matemática y teoría de conjuntos, y son relaciones que siempre vamos a conseguir, incluso en el curso de aritmética, cuando se habla del orden de los números naturales, en realidad se está hablando de una relación de orden, o cuando se habla del orden de los números enteros, estamos hablando de lo que es una relación de orden, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿ya? Las relaciones de inclusión se dan mucho cuando se toma el conjunto potencia o las particiones de un conjunto, y también incluso la relación de pertenencia, pero esas son relaciones en general. Entonces, en matemática, siempre que se estudia un nuevo concepto, se trata de extraer de él ciertas propiedades, ¿ya? Y se empiezan a dar características. Una de esas características o de esos conjuntos es lo que se conoce como el dominio de una relación, ¿ya? Por lo general, el dominio de una relación va a estar asociado con el primer conjunto que aparece en el producto cartesiano. Es decir, el dominio de cualquier relación, como una relación es un subconjunto del producto cartesiano A por B, entonces el dominio de la relación está asociado con el primer elemento de ese producto cartesiano. Es decir, es un subconjunto del conjunto A. Y la otra es lo que se conoce como, comúnmente ustedes lo conocen como el rango, pero el nombre en realidad que se le debe dar es el de imagen. Y la imagen es un conjunto que está asociado con la segunda componente del producto cartesiano inicial A por B, y en realidad lo que tenemos entonces es que la imagen de la relación es un subconjunto de B. Es decir, que cada vez que hablemos de imagen y rango, lo primero que tenemos que pensar es que el dominio es un subconjunto de la primera componente del producto cartesiano y la imagen es un subconjunto de la segunda componente del producto cartesiano, ¿ya? Si yo tengo una relación de A por B, ¿ya? Entonces,
Estas relaciones nosotros las podríamos escribir como en notación conjuntista, como esto que está acá. ¿Ya? Como que el dominio de la relación es sencillamente el conjunto de todos los elementos X que pertenecen a A, tales que X esté relacionado con Y para algún Y en B. Y la imagen de la relación se va a hacer llamar al conjunto de todos los Y que pertenecen a B, tales que X esté relacionado con Y para algún X en A. Esas serían las definiciones de dominio e imagen desde el punto de vista con notación conjuntista. Entonces, notación conjuntista serían eso que estoy. Ahora bien, dentro de las relaciones hay ciertos tipos de relaciones especiales que tienen su nombre debido a la característica que cumplen. Y esas relaciones son las relaciones reflexivas, simétricas, antisimétricas y transitivas. O sea, ¿qué es una relación reflexiva? Entonces, como dice la definición, una relación binaria sobre un conjunto A. Ahora vamos a especificar un solo conjunto. Una relación binaria sobre un conjunto A se dice que es reflexiva si el par AA pertenece a la relación para todo A en el conjunto A. Es decir, que es reflexiva si satisface que A está relacionado con A para todo A en la relación. La segunda definición de simetría dice que sea R una relación binaria sobre un conjunto A. R es simétrica si para cada vez que A y B están relacionados en R, entonces también se cumple que B y A están relacionados en R. Es decir, que si el par AB está en la relación, entonces el par BA tiene que estar en la relación. Eso es lo que significa que sea simétrica. Que sea antisimétrica, lo que dice es que cada vez que A esté relacionado con B y B esté relacionado con A, tiene que ser que A es igual a B. Es decir, la antisimetría se da si yo tengo dos pares, A relacionado con B y B relacionado con A, es porque A y B son el mismo. Es decir, pareciera pensar que es como una reflexividad, pero no es así. ¿Ya? Por eso se llama antisimetría. Esto sobre todo se da la antisimetría. Más adelante vamos a ver que solamente se da para un cierto tipo de relaciones que vamos a clasificar ahora. Otro tipo de las relaciones que se consiguen son las relaciones transitivas. Y aquí, digamos que ya ustedes conocen lo que es la transitividad, que dice que si A está relacionado con B y B está relacionado con C, entonces A está relacionado con C. Esa es las relaciones que son transitivas, que cumplen ese tipo de relaciones. Ahora, hay relaciones que no cumplen ninguna de ellas, ¿ya? Y eso no hace pensar de que no deja de ser una relación. Recuerden que como R, la relación es un subconjunto del producto cartesiano A por B, lo que estoy diciendo es que todas las relaciones se pueden ver desde un punto de vista conjuntista como subconjuntos de la potencia de A por B. ¿Ya? Vamos a escribir eso para que lo entiendan un poco. Bien, cuando yo inicié dijimos que una relación sencillamente era un subconjunto del producto cartesiano de A por B. ¿Ya? Es decir, una relación en realidad es un conjunto, no es otra cosa, sino un conjunto.
y en este caso es un subconjunto del producto cartesiano de A por B. Por la definición del conjunto potencia, si yo tomo el conjunto potencia de A por B, ¿quiénes son los elementos del conjunto de A por B? Del conjunto potencia de A por B. Son todos los conjuntos tales que ese conjunto es un subconjunto de A por B. Por lo tanto, aquí nosotros debemos inmediatamente ver que la relación es un subconjunto es un conjunto que pertenece a este conjunto que está acá. Es decir, que todos los posibles subconjuntos de A por B son relaciones, pero no todos son relaciones que tienen que ser transitivas o simétricas o antisimétricas o reflexivas. Pueden haber relaciones que no cumplan ninguna de esas. Incluso, como se dijo anteriormente, las relaciones son se estudian de acuerdo a su tipo y de acuerdo a su clasificación. Y pudieran haber unas que no están en ninguno de esos tipos ni en ninguna de esas clasificaciones. Y esas relaciones son las que se llaman relaciones ambiguas. Y como son relaciones ambiguas, es decir, que no tienen sentido, por lo tanto esas relaciones no se estudian. Entonces solamente me interesa estudiar las relaciones que no son ambiguas. ¿Y cuáles son esas relaciones que son ambiguas? Bueno, sencillamente son relaciones que están dentro de alguna clasificación. ¿De cuál clasificación? Bueno, clasificaciones que vamos ahora a decir que son de dos tipos, o relaciones de orden o relaciones de equivalencia. O sea, esas dos son las que me interesan estudiar. ¿Y qué es una relación de orden? ¿Qué es una relación de equivalencia? Bueno, vamos a ver qué es una relación de orden, qué es una relación de equivalencia. Bien, una relación se dice que es una relación de orden si para X un conjunto y R una relación sobre ese conjunto, decimos que R es una relación de orden si la relación es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Es decir, que ya aquí estamos diciendo por qué el orden en los números naturales o en los números reales o en los números enteros es una relación de orden. Es decir, ya empezamos a asociar elementos de los conjuntos numéricos y que satisfacen esas relaciones en los conjuntos numéricos. Por ejemplo, en este caso, el orden estricto, el orden como se estudia en los números naturales o en los conjuntos numéricos, eso es lo que se llama una relación de orden. Es una relación que es reflexiva, que es antisimétrica y que es transitiva. Y se dice que una relación es de equivalencia si entonces esa relación es reflexiva, simétrica y transitiva. Es decir, que solamente serán de equivalencia si son relaciones del tipo reflexiva, simétrica y transitiva. Pregunta normal. ¿Existen relaciones que no sean de orden y de equivalencia y que sean relaciones? Sí. Relaciones que solamente son antisimétricas, o relaciones que solamente son transitivas, o relaciones que solamente son reflexivas, o relaciones que son reflexivas y simétricas. En fin, pudieran haber combinaciones de las cuatro tipos de relaciones y ellas no ser de ningún tipo, ni de orden ni de equivalencia. Evidentemente, las más interesantes son las relaciones que son de orden y las relaciones que son de equivalencia, porque esas preservan más propiedades y preservan más cosas que son interesantes a la hora de estudiarlas como tal. Ahora bien, para entrar un poco en el tema, fíjense que aquí escribo una definición alternativa de lo que es una relación de equivalencia. ¿Y por qué la escribo así? Porque la vamos a necesitar, la vamos a ver. Y es que una relación de equivalencia cualquiera
y en este caso la vamos a llamar virgulilla, la relación binaria virgulilla sobre el conjunto A, se dice que es una relación de equivalencia si A ya está relacionado con A. Es decir, fíjense que esta es la relación reflexiva. A está relacionado con A, entonces eso es reflexivo. Que si A está relacionado con B, implica que B está relacionado con A. Esta es lo que se conoce como la relación simétrica, ¿ya? Y la tercera, que si A está relacionado con B y B está relacionado con C, entonces A está relacionado con C, ¿ya? Y esta sería lo que sería la equivalente a la relación transitiva. Es decir, que no necesariamente nos tienen que dar una relación con alguna operación, sino que sencillamente nos pueden decir, mira, esta relación binaria virgulilla es una relación de equivalencia. Entonces, nosotros lo que tenemos que ponernos en contexto y decir, bueno, entonces, si es de equivalencia, satisface estas tres condiciones que están acá. Y listo. Y, y me olvido de si la relación, si el producto cartesiano, porque ya yo sé que una relación de equivalencia satisface eso que estoy diciendo. Ahora bien, como les decía, en algún momento íbamos a estudiar la definición de partición, pero la definición de partición no es otra cosa que un conjunto que es una descomposición de un conjunto en subconjunto, o también llamado celdas, y que todo elemento del conjunto está solamente exactamente en un subconjunto. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Que voy a hacer aquí sí voy a apoyarme en un dibujito para que entiendan. ¿No? Entonces, dice que una partición ¿qué es una partición? Por la definición. Es un conjunto que es una descomposición del conjunto en subconjuntos o celdas, tales que todo elemento del conjunto está exactamente en un solo subconjunto o celda. Eso es lo que dice que si yo tengo un conjunto por aquí, y hagamos este conjunto X, una partición definida sobre X, sencillamente es agarrar y dividir a este conjunto, supongamos que lo voy a dividir así. Y luego lo divido así. Ya, y pudiera dividirlo así, 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 así. Es tomar a una serie de subconjuntos de X, llamámoslo A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 y así sucesivamente a sub K, ¿ya? Donde cada A sub K es un subconjunto de X y además son disjuntos. ¿Qué quiere decir con que sea disjunto? Que si un elemento está en A sub 1, no puede pertenecer a A sub 2. Si está en A sub 2, no puede pertenecer a A sub 3. Si está en A sub 3, no puede pertenecer a A sub 4. Si está en A sub K, no puede pertenecer a A sub K o A sub P. ¿Ya? Eso es lo que significa que sea una partición. Entonces, una partición, además de que lo que es son subconjuntos de un conjunto X, pero son subconjuntos además que satisfacen una condición. Y esa condición es que sean disjuntos entre sí. ¿Entendido lo que es una partición? Sí. Sí. Bien. Vamos a dejar de pasar acá.
Parece que Miriam es la única que está en clase, los demás se quedaron dormidos. Vamos por aquí. Sí, Ok. entendimos, profesor. Entonces, una clase de equivalencia, ya, ahora nos vamos a más allá, una clase de equivalencia es ¿qué cosa? Es un conjunto con una relación de equivalencia. Y a ese conjunto con una relación de equivalencia lo que hace es determinar clases de equivalencia. Es decir, para cada elemento, la clase de ese elemento son todos los elementos que están relacionados con él. Y eso es un conjunto. Es decir, que la clase de equivalencia ahora se transforma en lo que es un conjunto. Y me voy un poco más allá, aunque ya lo voy a mencionar más adelante, pero me voy un poco más allá pensando en, si recuerdan, cuando nosotros estábamos en aritmética, cuando yo digo nosotros, pero cuando se dio el curso, cuando vieron el curso de aritmética, que veíamos las clases de congruencia. ¿Qué eran las clases de congruencia? Sencillamente eran las clases de un cierto elemento que dejaba algún cierto resto al ser dividido por un número. Por ejemplo, las clases de congruencia módulo 7, ¿quiénes eran? Eran las que dejaban resto 0, resto 1, resto 2, resto 3, resto 4, resto 5 y resto 6. ¿Ya? Entonces esas eran las clases de equivalencia o las clases modulares resto lo que fuese ese resto. Eso que estaba allí es una clase de equivalencia y además una partición del conjunto de números enteros. ¿Por qué es una partición del conjunto de números enteros? Y volvemos a la pizarra para que se den cuenta. Porque si recuerdan, vamos a ver, pensemos en esto. Así. X congruente con B módulo 3. Lo que me dice es que yo quiero hallar todas las clases de congruencia de X módulo 3. ¿Cuáles son todas las posibles clases de congruencia de X módulo 3? Bueno, son X congruente con 0, es decir, las que dejan resto 0, módulo 3, las que dejan resto 1, módulo 3, y las que dejan resto 2, módulo 3. ¿Por qué no aparecen las que dejan resto 3? Bueno, porque las que dejan resto 3 están dentro de las que son de resto 0. Las que dejan resto 4 son las que están en las que dejan resto 1 y así sucesivamente. Pero esto es un conjunto. Nosotros bueno, ustedes lo vieron, debieron haber visto. ¿Quién es este conjunto? Bueno, ¿quiénes dejan resto 0 módulo 3? Vamos a ver, pregunto. ¿Quiénes dejan resto módulo 3? 0 módulo 3. ¿Quiénes? 3, 9. No escucho, Miriam. 3, 9. El 3, el 6, Así es. el 9, el 12. 12, 15. Todos los múltiplos de 3, tanto positivos como negativos. ¿Y el 0 deja resto 0 módulo 3? Sí. Claro. ¿Ya? El 0 deja. Entonces, fíjense, aquí estamos asociando todos los elementos que están relacionados con 3 módulo 0. Es decir, que esto sería los que dejan resto 0
sería la clase del 0. Los que dejan resto 1 módulo 3, ¿quiénes son? Bueno, evidentemente el 1, el 4, 7. el 7, el 10, el 13, ya, todos esos, y así sucesivamente dejan resto 1. Y de este lado sería menos 1, menos 4, y todos estos. Entonces, esto es ¿qué cosa? La clase del 1. ¿Y quiénes dejan resto 2 módulos? Bueno, evidentemente el 2, el 5, el 8, el 11, y así sucesivamente, el menos 2, el menos 5, el menos 8, el menos 12, y así para acá. Esta sería la clase del 2. Es decir, que aquí tenemos las clases de equivalencias módulo 3. ¿Quiénes son las clases de equivalencia módulo 3? Solamente son 3 conjuntos. La clase del 0, la clase del 1 y la clase del 2. Es decir, que ya yo no me tengo que preocupar por todos esos que dejan resto 0, ni todos los elementos que dejan resto. Es decir, ya no me tengo que preocupar por todos estos elementos quiénes son, ni todos estos quiénes son, ni todos estos quiénes son, porque yo tengo un representante, la clase del 0, la clase del 1 y la clase del 2. ¿Ya? Y además, si se fijan, un elemento que está en alguna clase, por ejemplo, en la clase del 0, no está en la clase del 1. Por ejemplo, el 0 no está ni en la clase del 1 ni en la clase del 2. El 1 no está ni en la clase del 0 ni en la clase del 2. El 2 no está ni en la clase del 0 ni en la clase del 1. Es decir, que estamos en presencia de una partición del conjunto de los números enteros. Es decir, nosotros dividimos al conjunto de los números enteros en 3 clases. En la clase del 0, en la clase del 1 y en la clase del 2. Pero ¿esto con quién? Módulo 3. Si yo cambio el módulo, evidentemente van a cambiar las clases. ¿Ya? Si digo módulo 4, entonces evidentemente las clases son otras. Si módulo 5, las clases son otras y así sucesivamente. ¿Ya? Es decir, que yo puedo tomar el conjunto de los números enteros y dividirlo en cualquier cantidad de particiones. ¿A través de quién? A través de las clases de equivalencia o las clases modulares, resto, módulo, el número entero que yo me dé. ¿Ya? Bien, continuemos. Por eso la importancia de cuando uno estudia aritmética y toda esa materia, ponerle atención a lo que se está hablando en ese momento. Bien, el siguiente teorema que está allí enunciado, lo que dice es que era lo que le estaba yo comentando hace rato con el dibujo, que las clases de equivalencia lo que proporcionan es una descomposición del conjunto como una unión de subconjuntos disjuntos 2 a 2. Es decir, que toda partición de un conjunto, quien sea el conjunto, sencillamente es una descomposición en subconjuntos disjuntos del conjunto. O sea, cada vez que nos hablen de partición, tenemos que pensar que eso sencillamente es una descomposición del conjunto en subconjuntos que son disjuntos. Y de allí la importancia del hecho de que en análisis el concepto de partición se utiliza mucho, sobre todo cuando se va a hacer el estudio de integración. Hay que hablar de partición. Bien. Otra cosa que debemos conocer del curso también de lógica y teoría de conjuntos y de álgebra es el concepto de lo que es una aplicación o función. El concepto, la definición de función o aplicación es la misma, es decir, en matemática, dependiendo del área donde se está estudiando, es común llamar
a una función, aplicación o mapeo, o sencillamente darle algún tipo de nombre, ¿ya? Y bien, ¿qué es una función? Bueno, sencillamente una función es una relación sobre un conjunto también, pero que cumple una cierta característica, que para cada elemento del dominio existe un único elemento en la imagen, de tal manera que ese elemento esté asociado con ese elemento de la imagen. Es decir, no puede haber dos elementos, un elemento del dominio que esté asociado con, perdón, un elemento del dominio que esté asociado con dos elementos en la imagen. Eso no puede ocurrir. Ya allí, si ocurre, eso no es una función. ¿Ya? Es una relación, pero no es una función. Entonces, sencillamente una función es una relación que satisface que para cada elemento del dominio existe una única imagen o un único elemento en la imagen, tal que ese elemento esté asociado con el elemento de la imagen. A eso sencillamente se le llama una función. Y bueno, las funciones se clasifican también de acuerdo a varios factores. Uno es la sobreyectividad. Se dice que una función es sobreyectiva si para cualquier elemento de la imagen existe un elemento en el dominio, tal que la aplicación, valga la redundancia, aplicada a ese elemento del dominio es igual al elemento de la imagen. ¿Ya? Y se dice que es inyectiva si dos elementos distintos del dominio tienen dos imágenes distintas en la imagen de la aplicación. Es decir, el mismo concepto de sobreyectividad e inyectividad que se conoce de álgebra es el mismo que vamos a estudiar acá. Aunque no lo digo acá, una aplicación es biyectiva si a la vez es sobreyectiva y es inyectiva. ¿Ya? O sea, no es una definición interesante. Otra de las operaciones dentro de las funciones es la composición. ¿Ya? Si yo tengo una aplicación de S en T y una aplicación de T en U, entonces yo puedo definir la composición de una aplicación con la otra, o sea, en este caso sigma con tau, de en S en U. ¿Ya? Y la aplicación, la composición de funciones que ustedes conocen ya del curso de lógica. La otra de las propiedades que satisface la composición es que son asociativas, es decir, yo puedo, si tengo tres composiciones, puedo asociarlas y satisfacen esa relación. Y bueno, y aquí empezamos a ver una serie de resultados interesantes y que es importante que los dominen porque los vamos a utilizar en todo este curso, no solamente en teoría de grupos, sino en teoría de anillos, extensiones de cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. La primera de las propiedades que está agrupada en el lema número 2, lo que dice es que si la composición es sobreyectiva, es porque ambos elementos que están en la composición son sobreyectivos, y que si la composición es inyectiva, es porque también ambos elementos que están inmiscuidos en la composición son inyectivos. Es decir, que si dos funciones son sobreyectivas, la composición es sobreyectiva. Si una composición es sobreyectiva, es porque ambas composiciones son sobreyectivas, y al igual que inyectividad. Bueno, el lema número 3 lo que dice es que si sigma es una biyección de S en T, si solamente si existen dos funciones, sigma y mu, tal que la composición de sigma con mu es la identidad. Y esto es lo que se llama el teorema de la función inversa, ¿ya? Que si una aplicación es biyectiva, entonces si f es biyectiva, entonces existe f a la menos 1 o existe una función g de t en s, tal que f compuesta con g y g compuesta con f son las funciones identidades
de eso. Esto es lo que se conoce como el teorema de la función inversa. Ahora, dentro de los conjuntos de funciones, porque ahora las funciones también forman un conjunto, está un conjunto que desde ahora, como le dije, va a ser indispensable para todo el estudio de álgebra abstracta, que es el conjunto de todas las aplicaciones biyectivas. Y a ese conjunto se le denota por ADS, donde ese es el conjunto de funciones. ¿Ya? Es decir, este conjunto es el conjunto que consta ADS de todas las funciones que son biyectivas. Y ese conjunto va a formar un papel primordial en la teoría del conjunto. Ahora, ese conjunto de todas las aplicaciones biyectivas satisfacen una serie de propiedades. ¿Qué propiedades satisfacen? Bueno, satisfacen estas que están acá. Que la composición es cerrada, es decir, que si yo tengo dos elementos, dos funciones y las compongo, eso si dos funciones biyectivas las compongo, entonces el resultado también es una función biyectiva, es decir, que es cerrada. Que la composición es asociativa, ya nosotros vimos por el lema, uno de los lemas anteriores, que la composición de funciones era asociativa, por lo tanto las biyectivas también son asociativas. Que existe una función I que es biyectiva, que hace el sentido de, aquí me faltó algo igual a sigma, que hace el sentido de como de identidad, es decir, que sigma por I es igual a I por sigma, igual a sigma. Y que existe un elemento sigma a la menos 1 aquí, tal que la composición es la identidad. Y esto ocurre porque si sigma es una función biyectiva, la inversa existe. Y como la inversa existe, la inversa también es una función biyectiva. Por lo tanto, sigma a la menos 1, para cada función biyectiva, sigma a la menos 1 también es un elemento de ADS y satisface eso que está allí. ¿Ya? Este teorema es importante que sería bueno, muy bueno, que lograran hacer la demostración de este teorema. Esto no es una demostración complicada, es sencillamente utilizar las definiciones de biyectividad y de composición de funciones. Un teorema que sale, cada uno de los ítems de eso sale como en 2 líneas. Pero es importante que lo hagan porque lo vamos a necesitar. ¿Ya? Vamos a necesitar esa demostración para más adelante ver la teoría del grupo. Y bien, y para finalizar, esta pequeña introducción o nociones básicas, que es bastante extensa, tenemos una breve discusión acerca de los números enteros. Bien, para iniciar la discusión de los números enteros, lo primero que tenemos que recordar es el algoritmo de Euclides. ¿Ya? El algoritmo de Euclides lo que dice que si yo tengo dos elementos A y B distintos de 0, yo siempre puedo dividir a A por B y obtener un resto no negativo. ¿Ya? Y además se satisface que existe un M en los enteros, tal que A se puede escribir como M por B más R, con R entre 0 y B. Y eso es lo que nosotros conocemos como el algoritmo de Euclides. ¿Ya? Ese es el algoritmo de Euclides. Y entonces tenemos lo que es el máximo común divisor. Recordando, el máximo común divisor es un entero positivo C, tal que se dice que es el máximo común divisor si C divide a A y a B, y que cualquier divisor de A y B también es un divisor de C. Esa es la definición de máximo común divisor. Ahora, el método para calcular el máximo común divisor, bueno, va a estar asociado al método que uno implemente o que conozca. El siguiente lema es, para recordarlo y ponerlos en contexto, es el que se llama el lema de Bézout, ¿ya? Que el máximo común divisor de A y B siempre se puede escribir como combinación lineal de A y B. Es decir, que existen M0 y N0, tal que M0 por A más N0 por B es igual al máximo común divisor. Esto es lo que comúnmente se conoce como el lema de Bézout.
Otra definición es la definición de primos relativos. Se dice que dos elementos A y B son primos relativos si el máximo común divisor de ellos es 1. Y de este teorema de Bezout tenemos el siguiente corolario, ¿ya? Que si A y B son primos relativos, entonces, como son primos relativos, el máximo común divisor es 1, por lo tanto, existen M y N en los enteros, tal que M por A más N por B es igual a 1. Esto es este es derivado del lema de Bezout, ¿ya? Es decir, un corolario muy sencillo. Tenemos también la definición de número primo. Se dice que un número es primo si sus únicos divisores son más o menos 1 y más o menos p, ¿ya? Y muchos textos o muchos libros pueden decir que solamente que si son divisores de 1, que si sus únicos divisores son 1 y p. Nosotros no hay problema en agregar el más o menos 1 y más o menos p. Otra propiedad de primos relativos es que si A es un número primo relativo a B, y si A divide al producto, entonces A tiene que dividir a C. ¿Por qué? Porque sencillamente si A divide al producto y A y B son primos, A no es un divisor de B, pero si divide al producto, entonces tiene que ser que A tiene que ser un divisor de C. ¿Bien? Otro corolario es que si un número primo divide al producto de ciertos enteros, entonces debe dividir al menos uno de esos enteros. Y eso sale de la generalización de este lema. Si yo tengo un número primo que divide a un producto de enteros, es porque él divide por lo menos a alguno de esos enteros. O sea, no tiene por qué dividirlos a todos, tiene que sencillamente dividir a alguno de todos ellos. Y esto es un corolario que es consecuencia inmediata de este lema que está acá. Otro de los teoremas importantes que debemos recordar es el teorema de factorización única. El teorema de factorización única lo que dice es que para cada entero positivo A mayor que 1, siempre A se puede escribir como un producto de números primos con una cierta multiplicidad. Es decir, tomemos cualquier número que no sea primo, 16. 16 siempre se puede escribir como un producto de números primos. ¿Cuál es el producto de números primos? 2 por 2 por 2 por 2. ¿Cuántas veces voy a escribir el 2? 2 a la 4. Pero 15 como es un número entero, se puede escribir como descomposición de números primos. ¿Qué descomposición? 5 por 3, donde 5 y 3 son números primos. Es decir, que esto es lo que se conoce como el teorema de factorización única. Otra de las definiciones que hay que recordar es la de congruencia, ¿ya? Que si m es un entero mayor que 1, decimos que A y B son congruentes módulo m si la diferencia es divisible por m. Es decir, que m divide a menos b. Y la congruencia se denota con esta relación que está acá, que A es congruente con B módulo m. Y lo que son las clases de congruencia, que ya las mencioné anteriormente, ¿ya? Si m es un entero positivo y b es cualquier entero, el conjunto ese que está allí se llaman las clases de congruencia de B módulo n, es decir, las clases residuales módulo n. Eso es una clase de congruencia, y esa clase de congruencia en particular es una relación de equivalencia, como nosotros ya también lo mencionamos anteriormente. Es decir que, básicamente, si nos podemos reflexionar un poco, esta introducción hace un recorrido bien rápido, que lo hice hoy, por todo lo que es un curso de lógica, matemática y teoría de conjuntos, y parte del curso de aritmética, en particular la parte de teoría de números y conjuntos numéricos, ¿ya? E incluso clases de congruencia. Es decir, que estamos en presencia de una asignatura que va a depender mucho de todo el conocimiento previo que tengamos del curso de lógica, matemática y teoría de conjuntos, y del curso de aritmética, ¿ya? Y bueno, la idea es que puedan tratar de
de entender esto que está acá, tratar de hacer un poco las demostraciones, recordar de nuevo todo eso que se vio en esos cursos y pues que esto sea como pie para poder entender el próximo capítulo, que es el capítulo de teoría de conjunto, al igual que el capítulo de la unidad número 2, que es teoría de anillo, y la unidad número 3, que es tensiones del cuerpo. Bueno, por mi parte, hasta acá dejamos la clase por hoy. Si tienen alguna pregunta que hacer, pues pueden en este momento hacerla. Bueno, yo voy a detener la grabación y si quieren preguntar, pues me voy a quedar aquí una media hora más. Que tengan entonces para todos feliz mañana, resto de la mañana y que la pasen bien.